Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Ahora nos corresponde los últimos versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y gracias a Dios porque hemos estado aprendiendo bastante. Sin duda que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas y cómo se ve reflejado en nuestras vidas, porque la palabra nos moldea, nos enseña, nos redarguye, pero también nos moldea. Y gracias a Dios porque pone en nosotros ese deseo, ese anhelo de querer estudiar cada vez más. Y toca hoy el tema de amor a los enemigos, así le puse yo. Y bueno, vamos a ver que es importante, antes de entrar de lleno a este tema, es que es importante tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es la relación en el creyente o cómo debe de ser? En oración, en lectura, en la meditación, en el estudio, eh, en el estudio, digamos, más concentrado de la palabra de nuestro Dios. Y eso nos hace madurar, nos hace crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto qué conlleva? A que su Espíritu Santo nos vaya guiando de tal manera que podamos comprender tal cual el Señor inspiró su palabra. Y mientras más estrecha sea esa relación con nuestro Dios, pues mayor claridad tenemos de su palabra, más conocimiento, y les comentaba, más moldeados somos, y por ende más fruto llevamos, por gracia de nuestro Dios y para gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y dónde lo ha declarado? Ahora ya para nosotros. Y siempre, ¿verdad? En la antigüedad decían los profetas, Jehová dice, el Señor dice, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la bendición de tener el compendio de la inspiración divina, materializada, por decir, en la palabra de nuestro Dios. Y ahí es donde Él nos ha declarado lo que es bueno y qué es lo que pide de nosotros. ¿Y qué pide? Que hagamos justicia, amar la misericordia y humillarse ante nuestro Dios. Y es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esto, amados hermanos. Es tan rica, tan dulce la palabra de nuestro Dios y tan bella que nos va enseñando a través de los versículos que ya hemos visto desde el versículo 1 a amar, a reflejar lo que somos o lo que decimos ser. Y hemos aprendido a darle lugar a nuestro Dios, a humillarnos ante nuestro Dios y darle el lugar que Él merece. Hoy veremos, hermanos, Mateo 5, 43 al 42. Permítanme un segundo. Vamos a aprender qué es lo que enseñaban los escribas, los fariseos, dónde se encuentra lo que ellos enseñaban, pero que de cierta manera ellos tergiversaban, acomodaban según conveniencia. Y vamos a aprender el verdadero significado. En Mateo 5, 43 al 48 les comparto, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice el primer versículo que vamos a estudiar, de los que vamos a estudiar: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a imaginarnos por un momento, hermanos, esto que está ahí, que dice el versículo de Proverbios 8:27: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y vamos a suponer que al día de hoy nosotros empezamos a enseñar algo diferente y empezamos a tergiversar, ¿verdad? Y decimos, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Y vamos a enseñando y la gente va aprendiendo, y de repente vamos viendo que como fruto de esta mala enseñanza, aquellos que no madrugan, que no se levantan temprano, son mal vistos, empiezan a ser odiados, empiezan a ser segregados, apartados, dejan de recibir beneficios, etcétera. Pues esto que enseñaban los fariseos de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, eso en ese tiempo estaba convertido en una enseñanza popular. Era algo común y era una práctica, era un estilo de vida de los judíos. Este enunciado, este mandamiento, entre comillas lo digo, que enseñaban así los fariseos, ese mandamiento regulaba la vida de los judíos. La regulaba en cuanto a eso de amar u odiar a las diferentes personas. Entonces, esto no lo hacían por haber ignorado las escrituras. ¿Sí? Un dato muy importante es que los escribas y los fariseos no ignoraban la ley, no ignoraban las escrituras. Y por poner un ejemplo, les voy a compartir lo que dice en Marcos 12, 28 al 34. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Antes habían platicado o habían puesto a prueba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los que no creen en la resurrección. Y hubo ahí otro tema, pero entonces aquel que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, aquí está el dato importante. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces es una evidencia de que ellos conocían la ley, conocían las escrituras. Otro dato como ejemplo es el que se encuentra en Lucas 10, 25 al 28. Un intérprete de la ley quiso probar a nuestro Señor y dio como evidencia que conocía la ley. Dice el pasaje: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido,
haz esto y vivirás. Como vemos aquí, este intérprete de la ley dijo bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto es una evidencia de que ellos no desconocían para nada la ley. Ahora, la enseñanza de los escribas y fariseos contra el texto original. ¿Ellos qué enseñaban? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí vemos dos datos o dos cosas importantes. Ellos a este texto original le hicieron una omisión, ¿sí? Amarás a tu prójimo y le quitaron como a ti mismo. Pero además de eso, le añadieron, hicieron una adición y ellos enseñaron aborrecerás a tu enemigo. Vean ahí en el texto original como dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, cuando los escribas y los fariseos le quitan o le añaden al texto original, pues le quitan el verdadero sentido, le quitan el verdadero significado. Y entonces con este dicho popular que se convirtió, con ese arreglo que ellos le hicieron, pues marcaron un contraste muy grande entre prójimo y enemigo. O sea, desviaron el verdadero propósito, la verdadera enseñanza del texto original. ¿Sí? Y ellos enseñaban como si el propósito de esta parte de la ley fuera el amor por el prójimo y el odio por el enemigo. Y ahí en Levítico 19:18 pues no dice eso. Lo que este mandamiento originalmente enfatiza es el amor en contra de la venganza. Y vemos nuevamente ahí el texto, que no hay que vengarse, no hay que guardar el rencor hacia los hijos de tu pueblo, sino amar al prójimo como a uno mismo. Pues bien, miren, un intérprete de la ley pues quiso justificarse ante nuestro Señor Jesucristo porque ellos tenían como una práctica la falsa enseñanza de amar a su prójimo y de odiar al enemigo. Entonces para ellos el prójimo era nada más aquellas personas que ellos amaban, aquellas personas con las que se llevaban bien, les hablaban bien. ¿Y cuáles eran? Pues su familia, sus amigos, y las personas judías, ya sean nativas o hijos de Abraham o gente convertida al judaísmo. ¿Sí? Pero aún aparte de eso, ellos tenían dudas si su prójimo era el que tenían que amar. Aquellos que eran convertidos se les llamaba prosélitos. Los prosélitos son los que se convertían al judaísmo, que eran gentiles y se convertían al judaísmo. Entonces tenían dudas respecto a los que eran hijos de Abraham o los que no. Entonces pues ni ellos mismos se entendían. Dice en Levítico 19:34 respecto a que deben de amar al prójimo como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, el sentido original de este aspecto de la ley es no vengarse, no guardar rencor. Y esto es hacia las personas que nos hagan algún mal, o a ellos, ¿verdad? Personas que les hagan algún mal, no tenían que vengarse, no tenían que guardar rencor. Y contrario a eso, deberían de amar a ese prójimo como a sí mismos. Entonces, los escribas, los fariseos, enseñaron simplemente a amar al prójimo, pero le añadieron que tenían que odiar al enemigo. Y por supuesto que cuando se tergiversa la palabra de nuestro Dios, hay consecuencias.
¿sí? Una consecuencia de esta falsa enseñanza es que había un muro de separación entre judíos y gentiles. Esto no permitía el amor entre ellos, entre los seres humanos. Entonces, entre judíos ellos se amaban, pero ellos odiaban a los gentiles. Otra consecuencia es que había una barrera entre los mismos judíos. ¿Cuál era esa barrera? Entre judíos buenos, judíos malos. Para ellos, ¿quiénes eran los judíos buenos? Los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley. Y los judíos malos eran aquellos, los publicanos, los renegados y toda aquella persona que ignoraba la ley, aunque fuera judía. Entonces no creían que fueran dignos de ser judíos, de ser parte del pueblo de Israel. Y como consecuencia esto iba en aumento, este odio iba en aumento. Y tal es el caso hasta en nuestros tiempos. ¿Cuánto odio hay en la gente? Entre los no creyentes, entre, entre personas, sean familiares o no familiares. Esto ha crecido, ha habido un gran aumento. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, todo era una atmósfera de odio. Había exclusividad, había intolerancia. Se segregaban los grupos de los fariseos, de los escribas, y por el otro lado, el de los publicanos, el de los mundanos, idólatras. Entonces no había unión, no había comunión por esta mala enseñanza. Y la consecuencia en nuestro tiempo, por no amar como se debe, ¿cuál es? Pues ha llegado el caso de que no es considerado a una persona un enemigo, simplemente un extraño, pero internamente podemos llegar a juzgar, podemos llegar a actuar en consecuencia por lo que pensamos de esa persona. ¿Y por qué? Porque no viste como nosotros, o porque no se congrega donde yo me congrego, o porque no tiene el conocimiento que yo tengo. Porque vamos a ver más adelantito que hasta en personas que se dicen cristianos hay esto. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros a quienes en verdad nos han hecho un daño? ¿Nos vengamos? ¿Nos alegramos cuando les pasa algo malo? Cuando reciben a nuestro parecer su merecido. ¿O qué tal cuando nos hicieron algo y nos están pidiendo ayuda? ¿La brindamos o no la brindamos? Es cuestión de preguntarnos. Entonces, viene el Señor Jesucristo y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la versión Reina Valera. En la traducción en lenguaje actual dice: pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermanos, en ese tiempo? Pues de asombro. Se quedaron boquiabiertos. ¿Por qué? Porque era algo distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar y a practicar, ¿sí? Y estaban asombrados. ¿Por qué? Porque el mensaje fue positivo. ¿Qué quiero decir? Que le daban el verdadero sentido a la ley, el verdadero sentido al mandamiento de donde venía lo que enseñaban los escribas y los fariseos. También, porque se asombraron, porque era algo opuesto a la costumbre. Si nosotros estamos acostumbrados a no amar, a, a dudar en demasía de la gente, a no confiar en nadie, nos dan un mensaje contrario a eso, nos va a hacer volar la cabeza, nos va a asombrar, ¿sí? Y también porque fue una respuesta así de parte de la gente, porque esto fue dicho con la autoridad del Señor, con autoridad. Entonces,
Ante esta cultura que se vivía ahí, el Señor Jesucristo viene y va en contra de eso. Eso se le llama contracultura, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues es que cuando las personas, los discípulos, los judíos, e incluso a lo largo de la historia los gentiles convertidos al cristianismo comienzan a vivir lo que el maestro dice, eso rompió las barreras. Eso influyó en los corazones de los hombres hasta nuestros días. Es lo que el Señor ha hecho en el corazón de sus hijos, de sus elegidos, que cambia y, y da una vuelta, ¿verdad? Da un giro tremendo a eso de amar al prójimo y odiar a los enemigos. No, Él enseña otra cosa. Y otro resultado es de que desde ese tiempo su amor, el amor de Cristo, ¿verdad? Ha rebasado las eras, los tiempos, las razas, las nacionalidades, el sexo, la edad. Es algo maravilloso. Dice en estos pasajes mencionados en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Se rompen esas barreras cuando empezamos a practicar ese amor, este amor al prójimo, amar a los que nos hacen daño incluso. En Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:11 dice, porque no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ahora, esto era algo nuevo. Ellos se sorprendieron porque era algo nuevo. Pues esto de amar a los enemigos textualmente era algo nuevo. Pero no estaba en contra de la ley. Estaba implícito. Pero aún más allá de eso, ¿verdad? Iba más allá. Porque se estaba reforzando la enseñanza de que cuando fuera necesario, en cualquier caso, pues aquel judío debía amar y ayudar a su enemigo. En Éxodo 23, 4 al 5 dice, como por ejemplo, si encontrares al buey de tu enemigo, fíjense bien, un, un animal de trabajo indispensable para ellos en ese tiempo, si lo encuentras o está extraviado su asno, vuelve a llevárselo. O sea, es cuestión de tomarlo y llevárselo al enemigo. Ni siquiera mandarle a decir, oye, dile a aquel que acá está su animal que andaba perdido. No, dice, llévaselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? O sea, si excedía el peso que cargaba y el animalito estaba caído por esa carga, no lo ibas a dejar ahí. Es una pregunta retórica. ¿Le dejarás sin ayuda? La respuesta es no. Antes bien, le ayudarás a levantar. Ahora, ¿cómo nos enseña el Señor Jesucristo que debemos amar al enemigo? No nada más da un mandamiento para dejarnos a pensar cómo lo hacemos. No, Él nos dice cómo. Hay que bendecir, hay que hacer el bien, hay que orar por Él. Nos dice el contexto de esto de cómo amar al enemigo. Nos lo dice en los versículos 38 al 42 de este mismo capítulo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Fíjense bien. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es una forma también de hacer bien al enemigo. O de no vengarse, como dice la ley.
Y al que quiera, perdón, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y esa es una forma. Si alguien se preguntara como aquel que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Como para quererse justificar, ¿verdad? Si alguien quisiera preguntar, bueno, pues ¿cómo amo a mi enemigo? Ahí está en la escritura. Y lo vimos detalladamente en la clase anterior. Pues bien, orad por los enemigos. Nuestro Señor Jesucristo pide que nosotros, por quienes murió, cuando nosotros éramos enemigos de Cristo, quiere que nosotros también oremos por aquellos que son nuestros enemigos y que son enemigos de Dios. Quiere que oremos por ellos, por la salvación de ellos. En Romanos 5, 8 y 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, dice el siguiente versículo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros, hermanos, o cuando aquellos hermanos en ese tiempo aman, oran por sus enemigos, cuando nosotros lo hacemos, estamos demostrando que somos verdaderos hijos del Padre Celestial. ¿Sí? Y pongo aquí una imagen, ¿verdad? Debemos de poner atención. Este enunciado, para que seáis hijos de vuestro Padre, no quiere decir que debemos amar y debemos orar por ellos para ganar el favor de la salvación, para ganar el favor de ser hechos hijos de Dios. No, sino porque ya lo somos. Pero esta conducta pues debe confirmar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, en nuestra humanidad, cuando un hijo hace algo como lo hace el padre, no sé, su forma de caminar, su forma de contestar a algún evento, su forma de reaccionar a algo, la forma de caminar, ya dije, pues refleja que es hijo de X padre, de X persona. Nosotros, si nos decimos hijos de Dios, debemos de actuar como es nuestro Señor, como es nuestro Padre. Y vamos a ver más adelante por qué. El Señor, nuestro Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué hace esto nuestro Señor, nuestro Padre? Por amor a la humanidad. Y aunque la humanidad sea ingrata, aunque la humanidad rechaza, aborrece a Dios, aborrece el Evangelio, aunque en la sociedad son idólatras, son asesinos, la gente es mala, Él lo hace todo por amor, de todas maneras. ¿Esto cambia el amor de Dios por sus criaturas? Nada de esto. Nada de que no lo amen, nada de que lo rechacen, nada de eso anula el hecho de que el amor de Dios es grande para con los hombres, ya sean buenos, ya sean malos, ¿sí? Él se revela de una manera imparcial a través de las bendiciones, como menciona el Señor, por el sol, por la lluvia y todo lo que esto implica. Con el sol que obtenemos energía, alimento para las plantas, ¿sí? Las hace crecer, nos permite trabajar en el día. La lluvia es benévola. ¿Por qué? Porque nos trae agua, que es un sustento indispensable para nosotros. Hace crecer las plantas y todo lo que conlleva hasta llegar a productos terminados que son para nuestro consumo, para nuestro uso. El Señor
el Señor envía todas esas bendiciones. Ahora, dice que Él lo hace para buenos y malos, para justos e injustos. Pero aquí este versículo no niega que hay un amor especial para sus hijos, para aquellos que le temen. Así como nosotros, hermanos, además de que nosotros amamos de una forma única, inigualable a nuestros hijos, pues nosotros también tenemos ese corazón para abrazar a otro niño, para regalarle un dulce, para hacerle un cariño a un bebé. O sea, de nosotros también brota este amor hacia otros que no son nuestros hijos. Pues entonces nuestro Padre Celestial, además de tener una relación tierna, de preocupación eh, hacia todos, también lo tiene hacia con nosotros. Y esto es por su gracia. Así como lo tiene para nosotros, también ama a la humanidad en general. Como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, esto es importante porque las personas o los que se digan cristianos o las personas, ¿verdad?, que no aman a sus enemigos, sin querer o ¿cómo decirlo? De alguna manera ellos se están poniendo al mismo nivel que sus enemigos. Un nivel moral, un nivel espiritual que tienen la gente que desprecian. Por eso es importante que debamos imitar a nuestro Padre, debamos amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué los judíos odiaban a gentiles y publicanos? Esto es como un dato histórico, que no lo ignoremos. ¿Sí? En un principio no fue así, no siempre fue así. Ellos tenían un mandamiento. En Éxodo 23:9 dice, Éxodo 23 dice, si encontrares al buey, perdón, disculpen, 23:9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y también en Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ellos en el principio hicieron un caso de esto, no lo ignoraban y lo llevaban a cabo. Pero pasó el tiempo, perdón, y ellos sufrieron muchos males cuando fueron conquistados, cuando fueron exiliados. Y también en el periodo de Antíoco Epífanes, ellos sufrieron mucho. Y la actitud de ellos cambió. ¿Hacia quién? Hacia quienes no eran judíos, hacia aquellas personas que habitaban en el mismo país que los conquistó. Y ellos cambiaron esa manera de ser. Por eso, en el Nuevo Testamento, los gentiles y publicanos, pues eran tratados así, mal, eran odiados, eran despreciados. Eh, a los samaritanos incluso les decían perros, trataban mal a los publicanos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran los mismos judíos que cobraban impuestos, y no solamente por decir impuestos, sino impuestos excesivos. Entonces ellos los consideraban traidores, malos, y por eso eran despreciados y tenían un carácter de antipatía hacia ellos. Pero por otro lado, el odio era mutuo. También los publicanos se reunían, también los que no eran judíos tenían su grupo y también odiaban a los judíos. Un ejemplo
cuando estaba nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, en el Juan 18:35 dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces, eh, casi como diciendo Pilato: ¿qué me ves cara de judío? ¿O qué? Fue en un tono despectivo. ¿Por qué? Porque también eran odiados. Era mutuo el odio que se tenía. Entonces, por esto había divisiones por todas partes. Los judíos amaban a los judíos, se llevaban bien. Los publicanos se llevaban bien con publicanos. Y los gentiles, pues amaban y se llevaban muy bien con los gentiles, ya sean familiares o amigos, ¿sí? Y por eso, hermanos, es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y vimos, ¿verdad?, que los publicanos sí se llevan bien con los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Eso lo dicen en el versículo 46 y 47. Y a sus oyentes, el Señor Jesucristo les está diciendo: con esta actitud están demostrando que no son mejores que aquellos que ustedes consideran inferiores moral o espiritualmente. No están haciendo nada excepcional. No están yendo más allá con la actitud de no amar a los enemigos. Sin embargo, nosotros debemos de ser mejores. Ellos debían ser mejores, para que los discípulos de Cristo en aquel tiempo y ahora nosotros podamos recibir una recompensa. Debemos superar la actitud de los demás que no son creyentes. No ser nada más amorosos con un grupo, o con nuestro grupo, por ponerle un nombre, ¿sí? En Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es una recompensa a buscar, ¿verdad? Y no hay nada malo en desear esa recompensa. Pero siempre y cuando eso que hagamos, lo que hagamos, sea para nuestro Señor Jesucristo, sea un trabajo para Él, pero que eso sea de una manera espontánea. Veamos lo que dice aquí en Mateo 25, 37 al 39. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Es decir, ellos hacían, los que están en este pasaje, estaban haciendo lo que tenían que hacer por amor al Señor, por amor al prójimo, ¿sí? Otra forma de hacer las cosas para recibir recompensa es que esa recompensa sea ganada por gracia, no por mis méritos, no porque yo lo busque de una manera egoísta o de una manera que sea muy notoria, ¿no? La ambición, por decir así. En Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Que no gane el ego, que no gane la vanagloria, sino que sea de una manera humilde para con el Señor, para con los demás. No hice nada extraordinario, no hice nada, sino que lo que debía hacer, eso es lo que hice. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo buscar esa recompensa? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo resume toda la enseñanza, todo lo que hemos estado viendo con este versículo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto continúa siendo congruente, siendo armonioso con la ley. Ahí ya en Levítico 19:2 dice: habla a todas las congregaciones de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Eso es lo que quiere decir este texto, lo que nos dice el Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿esto qué significa? ¿O qué no significa eso de ser perfecto? No significa que antes de que nosotros muramos vamos a llegar a la excelencia, vamos a llegar a ser impecables, vamos a ser perfectos en el sentido máximo de la palabra, ¿verdad? Y varios pasajes nos enseñan que no es así. No vamos a ser perfectos en el sentido que no vamos a pecar, no nos va a ganar la tentación, etcétera. No. En Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, esto no nos habla de que seremos impecables, ¿sí? que no tendremos pecado. Y otro versículo nos dice eso, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ya cuando dice eso, está diciendo que cometemos pecado. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿por qué debemos de tratar de llegar a ser perfectos? En primer lugar, porque el Señor lo ordena, el Señor lo manda. Y porque es el carácter del verdadero discípulo de Cristo, que no puede permanecer inmóvil, no puede permanecer estático ya en su salvación y cruzado de brazos. No, hay que crecer en santidad, como dijo el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿sí? Y también, ¿por qué debemos de tratar de llegar a hacerlo? Porque el cristiano que ha recibido ya la justicia, pues la perfección no se puede completar en esta vida presente. Y esto nos lo dicen también las bienaventuranzas. Por eso nos enseñan: recibirán, alcanzarán, heredarán, ¿sí? Y nosotros, hermanos, pues alcanzaremos esa victoria, alcanzaremos esa perfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque está prometido, está garantizado a los que se esfuerzan por alcanzar esa meta. Pero mientras llega ese día, mientras llega ese momento, nosotros debemos no debemos contentarnos con una obediencia a medias. No nada más con saber que uno es salvo y ya. No nada más conformarse con el poco o mucho conocimiento, ¿sí? Así como lo hacían los escribas, los fariseos. Conocían mucho, sabían mucho, pero nunca predicaron ni practicaron lo que ellos predicaban. Y no lo hicieron ni siquiera conforme al verdadero significado de la ley. Entonces, la perfección de nuestro Padre, esta es la que tenemos que tratar de imitar, ¿sí? ¿Cómo o dónde?
¿En qué lo vamos a ver reflejado? ¿O en qué se va a ver reflejado este tratar de imitarle? Pues en el amor que Él demuestra, la paciencia, la compasión, la sinceridad. Y entonces, así como nuestro Señor Jesucristo, perdón, así como nuestro Dios cubre a Adán y Eva cuando ellos pecaron, cuando se dan cuenta que están desnudos, con ese amor que sustentó el Señor al pueblo rebelde durante 40 años en el desierto. Y la Biblia nos enseña que no les faltó nada, ni siquiera se desgastó su ropa, no se desgastó su calzado, ni se hincharon sus pies, dice en Nehemías 9:21. Con amor el Señor protegió a Rahab la ramera cuando era conquistada Jericó, cuando se derrumbaron los muros. Con ese amor nuestro Señor envió a su Hijo unigénito, santo, para morir por nosotros, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿sí? Y con ese amor el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. Entonces, nosotros no somos nadie para juzgar y odiar a nuestro enemigo. Entonces, hermanos, amemos a nuestros enemigos, mostrándoles el amor de Dios, a pesar de que nos maltraten, a pesar de que nos impidan algún beneficio en la sociedad, a pesar de que nos persigan, de que se burlen de nosotros. Es un mandato del Señor. También oremos, intercedamos por ellos, para que el Señor les conceda la salvación, les conceda la reconciliación con Él, y les conceda también las bendiciones. Es algo humanamente difícil, quizás en algunos momentos, porque sí llegan momentos en que hacen verdadero daño a los cristianos. Pero es ahí donde nosotros debemos reconocer la soberanía de nuestro Dios, que Él tiene todo bajo control, y tenemos que reconocer también esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, a través de sus enseñanzas, a través del sacrificio que hizo por nosotros. Y Él estableció este mandamiento, o reivindicó el verdadero significado de la ley en ese momento, como algo fundamental para los cristianos. Hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra en este texto, esa porción de la ley: amar a nuestros enemigos, orar por ellos y hacerlo con amor, así como el Padre nos ha amado a nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.